Sí, decía el embajador Minos Alcalay de la importancia de las ONG, de los organismos no gubernamentales en el campo internacional. Precisamente la Corte Penal Internacional fue uno de los primeros organismos que escuchó no solamente a los gobiernos, sino a la sociedad civil. Él en este momento, Minos Alcalay, embajador, preside el espacio Ana Frank. ¿Cuál es la filosofía y cuál es la praxis de esa organización, vinculada también a la parte diplomática, porque tiene embajadores para la paz? Así es, Julio César, tal como decíamos en el segmento anterior, el mundo ha buscado nuevos actores, nuevos sujetos de derecho internacional que antes estaba exclusivamente reservado a los gobiernos y que juegan un papel importante. En Naciones Unidas, cuando se tocan los temas, es absolutamente imposible dejar de lado instituciones que tocan temas que no representan los gobiernos, por ejemplo, el tema de los derechos humanos o el tema del medio ambiente o el tema que tiene que ver con la lucha contra la criminalidad. No es que ellos tengan el peso de los estados, pero siempre en las Naciones Unidas se escucha la voz de las ONG. En el caso de la ONG Espacio Ana Frank, yo quedé sumamente impresionado y entusiasmado con una organización que lo que quiso es cumplir con las orientaciones de la Carta de las Naciones Unidas en la búsqueda de un mundo en donde se fortalezca, se inspire a los jóvenes en los temas de la coexistencia, de la valentía moral, de la reafirmación de la libertad, de la democracia. Y en esa institución hemos venido cada vez más y más teniendo los jóvenes que están buscando un camino. Eso que señalábamos de corregir a las Naciones Unidas, cómo no olvidar los desastres. Y uno de los eventos, que es lo que me preguntabas también, que desde que Naciones Unidas hace 15 años se aprobó la resolución del Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, que es el 27 de enero, se celebra en todo el mundo la conmemoración, el recuerdo de lo que esta nefasta acción de los campos de exterminio y los campos de concentración se han realizado. Y todos los años, desde entonces, el Espacio Ana Frank ha venido creando junto con la Asamblea Nacional a veces con alcaldes, el alcalde de Chacao, el alcalde de Latillo o el alcalde de Baruta, y una serie de instituciones, embajadas de los países acreditados en Venezuela, el poder llevar adelante el mensaje de que nunca más vuelva a repetirse. Ilana Becker es una de las fundadoras. Ilana Becker es una de las fundadoras, es la coordinadora ejecutiva, heredando de eso todo el trabajo que hizo extraordinariamente la madre de ella, junto con personalidades como Clarita Ostfeld y la que ha sido el alma de esta actividad, la hermana de la tía de Ilana, Dita Cohen. Pero además de eso tenemos personalidades, es una institución en donde tenemos en la última directiva se aprobó el ingreso de personalidades tan destacadas como el padre Ugalde. En esta presentación que vamos a hacer el 28 de enero en Chacaíto, va a hablar una de las miembros de la directiva, la escritora Ruth Capriles, y vamos a contar con la intervención de embajadores, el nuevo embajador de Italia y el representante de la Embajada de Alemania, como testimonio de esta conmemoración del Día Internacional del Holocausto. Al margen de esta celebración hay programas continuos, sobre todo con los jóvenes. Sí, en primer In Memoriam es uno de los múltiples programas, que por cierto lo vamos a llevar, antes era solamente en Caracas, hoy los jóvenes del Espacio Ana Frank van a circular por el país, van a estar en Nueva Esparta, van a estar en Mérida, en Zulia, es decir, para llevar este mensaje de los jóvenes. Pero además de eso, hay una serie de programas permanentes dirigidos a la juventud, que tienen que ver con los principios de la coexistencia, con los principios que tienen que ver con la valentía moral y con la búsqueda de que los jóvenes puedan participar en un mundo más justo, más humano. Y allí tenemos cinetertulias, presentaciones de arte, acciones que motivan a los jóvenes en tema de la fotografía. Es decir, hay todo un cúmulo de actividades permanentes que se realizan en el Espacio Ana Frank, en la cual los jóvenes del Espacio Ana Frank, los que llamamos los embajadores de la coexistencia, van llevando adelante a universidades, a centros de educación, ese mensaje
de construcción que lleva adelante nuestra institución. ¿Por qué la figura de Ana Frank es tan importante? Y no solamente en Venezuela, sino que en el mundo hay centros dedicados a la promoción de sus valores. Es muy importante recordarlo porque Ana Frank, a pesar de la situación que vieron millones de jóvenes en Europa, fue la que en su diario dio un mensaje de esperanza, un mensaje en el cual nos inspiramos nosotros a ver cómo, a pesar de las peores situaciones, de tener que estar escondida en la casa de atrás, que llamaba ella, no perdía esa esperanza de un mundo mejor. Y lamentablemente Ana Frank muere en el campo de concentración, en el campo de exterminio, pero su padre recoge el testimonio en su diario. Y ese diario fue leído por millones de jóvenes que se motivaron con la esperanza, con el mensaje de construir un mundo mejor. Entonces hay dos elementos, como decía, uno de ellos es la construcción de un sistema internacional que nos permite a nosotros no repetir los errores del pasado. Y otro, el testimonio de una joven judía que muere. Hemos tenido en el espacio Ana Frank testimonio de otras jóvenes judías como Ana Frank, Simone Weil. Simone Weil estuvo en el campo de concentración, se salvó y fue la mujer que llevó adelante el Parlamento Europeo. Vino a Caracas en un visita oficial. Yo tuve la ocasión de acompañarla porque yo era representante del Parlamento Latinoamericano en Bruselas. Y vino a Caracas y viajó a Bogotá y siempre en Estrasburgo o en Bruselas recibía a los parlamentarios de América Latina con un gran entusiasmo. Entonces, bueno, hay historias tristes como la pérdida de la vida de Ana Frank, pero no de su mensaje, y hay sobrevivientes. Por cierto, el 28 vamos a tener paralelamente una presentación de paneles, de fotografías, de lo que se denomina el testimonio. El testimonio son los sobrevivientes de toda Europa que vinieron a Venezuela, sobrevivientes del Holocausto, y que cada uno narra cómo sobrevivió de esa terrible, catastrófica situación. De Rumania, hay muchos testimonios que se han recogido, pero en este hay unos 30 testimonios con nombre y apellido de cómo sobrevivieron habitantes que venían de Austria, de Rumania, de Yugoslavia, de la ex Yugoslavia, de Bulgaria, de Polonia. Por cierto, Milos, hay una situación muy interesante con el presidente López Contreras. Cuando el mundo se cerraba a los judíos que venían, aquí una actitud humanitaria. Extraordinaria, extraordinaria. Los dos barcos, inclusive hay unos documentales que se han presentado, dos barcos venían desde Hamburgo con judíos que buscaban un lugar para sobrevivir. Y por la misma situación no fueron recibidos en muchas partes del Caribe y de América Latina. Y ya cuando tenían el camino de regresar al puerto de Hamburgo, en lo que hubiera significado de ahí ir a los campos de exterminio, el presidente López Contreras dio la autorización para que estos miembros de la comunidad judía puedan permanecer en Venezuela. Y ese testimonio del presidente de Venezuela, que fue recogido con el amor de todos los venezolanos. Y eso es una ocasión muy importante porque Venezuela fue tierra de asilo de los judíos, pero también de los árabes, pero también de los italianos, de los españoles, los portugueses. Esta tierra de gracia recibió con los brazos abiertos, en donde no había sino amor hacia los que querían sobrevivir. Y digo esto porque ahora que hablábamos anteriormente de la terrible situación entre Israel y Palestina y los países árabes, yo fui embajador en Israel y acompañé a Shimon Peres. Y Shimon Peres nos decía, al llegar a Venezuela, que él se sentía aquí maravillado de cómo judíos y árabes, en aquel momento en que él vino, que era canciller, y que compartían negocios juntos, estaban juntos en un mismo club en el litoral, había una relación, porque en Venezuela no se conocía y no se conoce un odio antisemita. Por eso es muy, muy peligroso el que los vientos del odio y de la discriminación prevalezcan. Y ese es uno de los esfuerzos del espacio Ana Frank.
de que no exista odio. Venezuela no es un país antisemita, Venezuela no es un país antieuropeo, Venezuela no tiene dentro de la concepción del venezolano, se repiten esa dignidad como la que hubo cuando se recibieron los dos barcos de la Esperanza para que Venezuela, tierra de gracia, recibiera a unos y a otros. Y eso tenemos que mantenerlo. No puede Venezuela caer en esas olas de odio y de separación y de diferencia. Sí, viendo la foto en la casa de Gil Oswald, de Shimon Peres en Venezuela, nos decía lo mismo, cómo Venezuela había aprovechado esas condiciones especiales para recibir a todos, árabes que venían después del Imperio Otomano caído y judíos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Así es, así es. Y esa es una de las condiciones tan extraordinarias que ha hecho que Venezuela siempre era vista con admiración, con cariño, con un afecto que inclusive uno lo ve en estos testimonios que presentaremos en el Centro Cultural Chacao el 28, ¿no? De ese amor a Venezuela. Porque claro, aquellos que sobrevivieron gracias a Venezuela no tienen sino agradecimiento a esta tierra de gracia y a los venezolanos que los recibieron. Ese es nuestro legado, ese es nuestro compromiso de que Venezuela no puede dejar de ser una para todos y al mismo tiempo tener los brazos y los corazones abiertos. Muchísimas gracias, embajador Milos Alcalay. Nosotros seguimos con más de Brújula Internacional, siempre analizando las situaciones que se presentan en el mundo y que tienen que ver con el derecho y las relaciones diplomáticas. Ya regresamos.